Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nuestra Señora del Pilar. En la Catedral de Zaragoza, España, se encuentra la imagen de María asentada en una columna de jaspe. Ese pilar recuerda la tradición de la evangelización del apóstol Santiago, sobre el que habría visto a la bienaventurada Virgen. Así se construyó la primera iglesia en el mundo en honor a María. La devoción comenzó en el siglo XIII. En el siglo XVIII se nombró a la Virgen del Pilar como patrona de todos los pueblos de Hispanoamérica. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy. También recordamos a Nuestra Señora del Pilar. 12 de octubre rezamos por nuestra raza. Rezamos por América Latina, el descubrimiento de América, como le llamamos nosotros. Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne:
fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, dimensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más. Por los que pertenecen a Cristo Jesús, han crucificado la carne, con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejemos conducir también por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que siga al Señor tendrá la luz de la vida. El que siga al Señor tendrá la luz de la vida. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. El que siga al Señor tendrá la luz de la vida. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. El que siga al Señor tendrá la luz de la vida. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. El que siga al Señor tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber». Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: «Maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros». Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuamos con este discurso de Jesús que nos está diciendo y que nos está exigiendo. Nada entonces se puede basar simplemente en la exterioridad de Iñande Beñandeyar. Es decir, lo que nosotros en todo caso mostramos y vivimos en la exterioridad es porque sale desde adentro. Por eso es que también después sabemos muy bien cómo son incluso las cartas de San Pablo cuando nos hablan de elementos de la ley simplemente. Yayapó, porque está escrito en la ley, pero no estamos convencidos de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es la verdadera ley, queridos hermanos? La que también ya el Antiguo Testamento nos hablaba con Ezequiel, aquella ley que está impregnada, que está escrita en nuestro corazón.
Es esa ley de Dios, la ley y el valor de la honestidad, la ley y el valor del servicio, de la generosidad, de la entrega. Pero eso ¿de dónde sale, queridos hermanos? Eso no se impone. Eso no es una ley entonces escrita simplemente para cumplir, porque podemos hacerlo tal vez, porque nos exigen, pero simplemente porque alguien está detrás de nosotros. Es una ley que me está forzando. Sin embargo, queridos hermanos, la ley del Evangelio es la ley de la libertad, es la ley del encuentro personal con Dios. Upeagolaña de ella es ya yeshakwa lleva. Ya yepe añandube ñandera pisandia, ya jeshamba evaloi conteme, japecha ñande yacué. Y por eso les echa en cara y les dice justamente, ahí de ustedes fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda, de todas las legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Ustedes hacen cosas externas, supuestamente pellapopana. Sí, porque la ley lo dice así. Pero en el fondo, queridos hermanos, queridos amigos, no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Estamos descuidando lo esencial y lo fundamental, que es la justicia, que es el amor de Dios. En la medida en que nosotros vivimos y hacemos bien las cosas en el prójimo. En los otros evangelios, por ejemplo, Mateo, capítulo 25, ¿se acuerdan? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero llegó ñande yara ni de cuay, debe upea jinara, segunda ya pues va vendros y shain de ñande yara. Y el Señor, ¿qué le responde? Cada vez que lo hiciste por uno de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Y eso es más o menos lo que aquí también nos está diciendo. Y entonces la yahesha, entre comillas, peñan de yara porque una ley te está obligando. Sino que nosotros vemos y descubrimos a Dios en el prójimo, en el hermano, porque nosotros lo llevamos dentro. Porque peñan de yara en hueñan de acría, llevas añan de mongu, iñan de na ave vendera pisau pela y cotemina. Todos los santos, queridos hermanos, se dejaron mover por este gran amor a Dios, por este gran amor a Jesucristo. Oñandú y guayayeva y añandú ojesá. Pesera pisá peo y contemba y catusha yapo. Se dan cuenta que es siempre en función de la comunidad. Se dan cuenta que siempre los santos, que son modelos para nosotros, nos despiertan también y nos dicen, bueno, todos ustedes, todos nosotros podemos hacer algo siempre por nuestra comunidad, levantarlo, despertarlo. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en la sinagoga y ser saludados en las plazas. Otro problema. Figureti. Ñaiseu bebé, pero en el fondo, gran cosa de Yapoy. Ñañemoiwa como los más importantes. Jesús, en un momento, agarra a un niño, lo pone delante, porque también sus discípulos añandean. Ñandeo figureti sea. Queremos aparentar, queremos que nos alaben y que nos aplaudan a Opeangos y Nave. A ustedes les gusta ocupar los primeros puestos. Sin embargo, ¿recuerdan que Jesús en un momento, cuando ellos están discutiendo sobre quién es el más grande, quién es el más importante, le agarra justamente a un niño y le pone delante? A ver, vea Ishaguá, el que es como este niño, este es el más importante, porque este niño no confía en sus fuerzas. Este niño sabe que si alguien no le atiende, alguien no le encamina, alguien no le mantiene, alguien no lo está soportando, ciertamente que ese niño no puede continuar, no puede seguir. Hoy de nuestra fuerza, de nuestra gracia, de nuestra comunidad, de nuestro servicio. Como ella lleva upebe, en donde becuera, el que se hace servidor, el que se hace niño, el que se hace humilde. Ese es el que verdaderamente está sirviendo a los demás. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia porque aquí nos está diciendo a cada uno de nosotros lo mismo, ¿verdad? Pero es interesante porque ya casi al final también dice, un doctor de la ley tomó la palabra y le dijo, maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. Porque es endúgina, oye, otro vez ahí, imagina. Cuando le dices esto, tú, Señor, nos ofendes también a nosotros. Quiere decir que el Evangelio del Señor, por una parte,
llama la atención y a todos. Es el universalismo. Y quiere decir que todos estamos llamados también al servicio, ¿verdad? También ellos. No simplemente los humildes o simplemente aquellos que se encuentran, no sé en qué condición son los que tienen que escuchar el Evangelio y procurar vivir y servir a Dios de una buena manera. No. Y aquí sobre todo cuando este maestro de la ley se quiere de cierta manera defender. Tu Señor nos ofendes a nosotros cuando le dice esto a ellos. Pero Jesús ahí aprovecha la situación y hay de ustedes también porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedito. Ni siquiera con un dedito. Allá va. Queridos hermanos, no nos volvamos entonces jueces, no atropellemos a los demás, sino que caminemos juntos como comunidad, porque al final de cuentas el Señor aquí nos está invitando a mirar la comunidad, a ayudarnos como comunidad, a fortalecernos como comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que practiquen los valores de bondad, tolerancia y paciencia en todas las acciones pastorales. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que todos tengamos un espíritu de caridad y de servicio hacia ellos. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras familias, para que construyan hogares cristianos que reconocen y valoran a Dios en sus vidas. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con tu obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta
sin volver la vista atrás. El que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigir nuestra oración a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Salve María. El día de hoy, ¿por acaso todavía no estás convencido de la necesidad de rezar el Santo Rosario? Te voy a contar, por ocasión de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, varios milagros narrados por San Luis María Griñón de Montfort en un libro fabuloso que ojalá tuvieses la oportunidad de leer. Se llama El secreto admirable del Santo Rosario. En ese libro San Luis narra varios milagros, varias gracias concedidas por la Santísima Virgen a sus devotos. Principalmente son milagros que ella concedió a aquel hombre, a aquel santo gigante, a aquel santo impresionante que es Santo Domingo, que fue además quien recibió el Santo Rosario. Y son varios milagros, son varias gracias que él recibió y que él narró. San Luis Griñón de Montfort las va recopilando, va haciendo una narración extraordinaria. Y él dice lo siguiente, él repite esto: varios devotos del Santo Rosario veían que aquellos que rezan el Rosario, de su boca salían rosas blancas, rosas rojas, formando un conjunto y una corona de rosas en la cabeza de Nuestra Señora. Por eso se llama rosario, es una corona de rosas. Y vamos a empezar contándoles un hecho muy lindo que le sucedió a un niño. Este hecho que voy a narrar ahora está dedicado principalmente a los niños, y les recomiendo a los papás que se lo cuenten a sus hijos, así sean pequeñitos, para que los animen a rezar también el Santo Rosario. Cuenta Santo Domingo que dos niñas muy pequeñas, 9, 10 años, 8, 9, 10 años, tenían la costumbre de rezar el Santo Rosario. Y un día estaban a la puerta de la casa, habían rezado el Rosario y estaban conversando, cuando una señora hermosa, lindísima, se le aparece a las niñas y le dice a la más pequeña, de 8 años, y le dice: ven conmigo, y se la lleva. La niña desapareció por 3 días, y la preocupación de los papás, la preocupación de las hermanitas, ¿qué habrá pasado con la niñita, con la chiquilla? A los 3 días regresa la niña sonriente, feliz, calma a los papás, calma a la familia y les cuenta lo que había pasado. Ella contó que Nuestra Señora, María Santísima, era esa gran dama luminosa que se le había llevado y que estaba contenta, muy feliz por las oraciones de los niños. Entonces, esa narración se la hicieron a Santo Domingo de Guzmán, contándole cuál es la alegría de Nuestra Señora cuando los niños le rezan el Santo Rosario, ¿verdad? Porque son dos inocencias que se encuentran. Pero ¿cómo surge, cómo se retoma esa devoción del Santo Rosario? Les voy a contar un hecho muy, muy impresionante que sucedió con el restaurador del Santo Rosario, un discípulo de la misma orden de Santo Domingo de Guzmán. Se llama el beato Alano de la Roche. Sucedió en Francia. El Rosario había caído en decadencia, había caído en desuso, ya prácticamente nadie rezaba el Santo Rosario, y era una devoción de 150 años atrás, de la época de Santo Domingo, y prácticamente nadie lo rezaba. Estaba este santo varón, este hombre virtuoso, el beato Alano de la Roche, estaba celebrando la Santa Misa, y en el momento de la elevación estaba con la Santa Hostia y escucha una voz justo en ese momento que le dice: ¿por qué me ultrajas tanto? ¿Por qué me castigas tanto? Y el santo queda impresionado y dice, y esa voz venía de la Santa Hostia, venía del momento de la elevación, nuestro Señor vivo, presente ahí, y le profiere esas palabras: ¿por qué me ultrajas tanto con tus pecados? Ahí el santo le contesta: Señor, ¿cómo así? ¿Cómo te estoy ofendiendo? ¿Por qué te estoy ofendiendo? Dice: me ultrajas por tus pecados personales, pero me ultrajas sobre todo porque teniendo los medios para llevar muchas almas al cielo, para desviar del pecado a muchas almas, no lo utilizas. ¿Cuál es ese medio? El Santo Rosario, es el saludo del ángel a mi Madre Santísima. Si predicaras el Santo Rosario, le quitarías almas al demonio. Así que esa es la manera como tú me estás ultrajando, te estás condenando, y además estás evitando que muchísimas almas que podrían salvarse, que podrían renunciar al pecado, continúen perdidas.
Ese santo, el beato Alano de la Roche, quedó tan impresionado que hizo como propósito de vida predicar el Santo Rosario, donde iba, predicaba y exhortaba a las comunidades, exhortaba a los devotos a que recen el Santo Rosario. Y son muchos los casos, son muchos los milagros que podríamos narrar sobre las bendiciones, sobre las gracias que nos trae el Santo Rosario. Pero empecemos por lo siguiente, vamos a decir un consejo que da San Luis Marián Grignon de Montfort cuando él recomienda rezar el Rosario. Vamos a empezar diciendo esto: el Santo Rosario son los 3 misterios del Santo Rosario. Hoy en día son 4, pero digamos, el original serían los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, es decir, 150 Ave Marías. Hoy en día, por los ajetreos, por la falta de tiempo, normalmente se tiene esa costumbre de decir voy a rezar el Rosario y solamente el misterio del día, es decir, la tercera parte del Santo Rosario. Pero no importa, sea el de 150 Ave Marías, sea el de 50 Ave Marías, es un rosario, es una corona de rosas. Pero San Luis da un primer consejo muy bonito, muy interesante, que me parece útil, que les podría servir a ustedes. Él aconseja dividir el rosario. Es decir, si yo sé que rezar el rosario completo quizás no voy a tener todo el tiempo, quizás no voy a estar con toda la disponibilidad, él dice, divide el rosario. En lugar de rezar los gozosos, dolorosos, gloriosos, rece solo una parte, los gozosos. Pero más todavía, si veo que tengo mucho trabajo y que no voy a poder rezar todo el Santo Rosario, divídalo también, rece una decena. En un momento más tarde rece otra decena, y así que la noche y que la hora del sueño y de acostarse no lo coja, siga haber rezado ese rosario que usted le dedica a la Santísima Virgen, por las bendiciones que va a recibir y por las gracias que Nuestra Señora prometió. Quiero contarles, no resisto contarles un hecho muy bonito que sucedió de un alma del purgatorio. Resulta que estaba una joven muy distinguida, muy linda, que se llamaba Ángela. Esta joven se había convertido, ella no había llevado una vida tan buena, era muy mundana, era muy vanidosa, y se convirtió y comenzó a rezar el Santo Rosario, pero Dios la llamó. Se muere. Al poco tiempo, Santo Domingo de Guzmán recibe la visita de esta alma del purgatorio, de esta joven Ángela, que le toca la puerta y le dice, con estas palabras le dice, vengo a pedirte de parte de todas las almas del purgatorio, a pedirte que reces para que podamos salir pronto del purgatorio, y que a todos aquellos a quien tú le predicas recen por las almas del purgatorio. Ahí Santo Domingo de Guzmán, impresionado, le dice, sí, claro que sí, vamos a rezar. Como les digo, era una joven que se había convertido, pero no había llevado una vida completamente santa. Era, como les dije, muy mundana, había hecho perder a otras personas con sus vanidades y con gestos y cosas que incitaban a los otros al pecado. Y se había salvado, pero debía pasar en el purgatorio 700 años. Ahí Santo Domingo puso a los devotos del Santo Rosario a que recen el rosario para sacar del purgatorio a Ángela. 15 días después, Ángela se le aparece a Santo Domingo luminosa, como un sol, y feliz va y le dice, Domingo, gracias, porque por las oraciones de los devotos y las oraciones tuyas abrevié toda la pena que merecía de haber pasado todo ese tiempo en el purgatorio, y tan solo en 15 días ya mi alma se purificó y ya puedo subir al cielo. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? Todos nosotros tenemos familiares, conocidos, amigos, o sencillamente la devoción de rezar por las benditas almas del purgatorio. Sepamos esto, el rosario es una de las oraciones después de la Santa Misa más efectivas, porque las almas
que se han aparecido y que han venido a decir a las personas esos frutos y esas gracias que ellas, que ya no tienen mérito, que ya no pueden hacer actos virtuosos, puesto que ya fueron juzgadas y están en el purgatorio, ellas se benefician. Entonces, ¿por qué no rezar el rosario también por algún pariente, por algún conocido, por algún familiar, o sencillamente por las almas del purgatorio? Qué gran beneficio que les podemos proporcionar a esas almas. Pero no resisto también de contarles otro hecho que me parece muy bonito, porque a veces decimos, bueno, escuchamos muchas objeciones contra el Santo Rosario. Y sepamos esto, y ya todos los santos lo advierten. El demonio tiene odio del Santo Rosario. El demonio no resiste el Santo Rosario. Ya en el primer momento en que la Santísima Virgen entrega el rosario a Santo Domingo de Guzmán, es famoso el hecho de un poseso al cual 15.000 demonios lo atormentaban, y fue solo con la recitación del Santo Rosario que esos 15.000 demonios abandonan esa alma. Pero antes de contar el siguiente hecho, quiero dar otro consejo dado por San Luis Griñón de Montfort sobre cómo rezar el rosario, ¿verdad? Él insiste en esto, y eso es sabido. Cuando escucha a Dios la oración tiene que ser perseverante. No puede ser una oración esporádica, no puede ser esperar que Dios nos escuche, esperar que Dios nos conceda una gracia, nos conceda un milagro, una bendición. Tenemos que ser perseverantes. Una vez, me acuerdo, eso lo repetían mucho en un retiro que hacíamos antes del retiro de San Ignacio de Loyola, sobre la oración, y él decía, bueno, ¿qué pasa a veces? Y daban esta especie de metáfora, y que es lo siguiente: antiguamente, cuando existían los teléfonos del disquito ese que uno iba marcando y con el cable, uno llamaba, y es más o menos como ¿cómo es la oración? Decía, comienza a sonar el timbre del teléfono, ring, ring, y todo el mundo está por todos lados y nadie contesta el teléfono, ring, y la persona está aquí, está llamando, esperando que conteste. Cuando la persona se anima a contestar, va corriendo. Cuando levanta la bocina, este otro ya desiste y cuelga el teléfono. A veces nos pasa eso, justo en el momento en que Dios dice, ahora sí, pero quiso probarnos, probar cuánto persistíamos, cuánto nuestra constancia, cuánto aguantábamos. Cuando ya desistimos, en ese momento, justo en ese instante, es que Dios está levantando la bocina del teléfono para atender nuestro pedido, ¿verdad? Pero hay un hecho muy bonito que muestra cómo la atención, el amor, la humildad que le ponemos a la oración. En el caso concreto, al Santo Rosario. El rosario debe ser rezado con humildad. El rosario debe ser rezado como dice nuestro Señor, no como el fariseo, sino como el publicano. El fariseo se sentía justificado y se iba y se ponía en la primera fila y se golpeaba el pecho y todo el mundo lo miraba, y él rezaba, Señor, aquí está un hijo tuyo, y hacía todo un aspaviento. El publicano estaba en la última banca, se sentía pecador, estaba con las 2 rodillas en el suelo, bajaba la cabeza y decía, Señor, no merezco, porque aunque fuese el mejor de los hombres, siempre voy a tener defectos. Sentirnos humildes, sentirnos pobres, sentirnos harapientos, sentirnos indigentes, sentirnos que aquel que es Rey, Señor y dueño de todos los tesoros, y yo que no tengo nada, le voy y le pido a Él, sabiendo que Él me puede conceder. Esa es la oración que Dios escucha. Hubo un caso que lo narra San Luis María Griñón de Montfort en el libro que les cuento, que es el secreto admirable del Santo Rosario. Él narra la historia siguiente. Dice que habían 3 hermanas ya mayores que tenían el sacerdote que las guiaba les puso un desafío. Le dice, les voy a poner esta meta. Durante un año van a rezar el rosario todos los días, el rosario completo, todos los días, durante un año. Y las 3 aceptaron y comenzaron la devoción. Durante un año entero rezaron el Santo Rosario. Al final del año, la Santísima Virgen se las aparece a cada una. Y Nuestra Señora se le aparece a la primera.
y aparece resplandeciente, lindísima, parecía un sol, parecía luminosa, iluminando toda la habitación, y ella va vestida con un vestido dorado, lleno de perlas, de piedras preciosas y con hilos de oro, y le dice: hija mía, estoy muy feliz por el rosario que tú me rezaste. Estoy muy contenta porque así es como me vestiste con este vestido de oro y de tejidos maravillosos. Muchas gracias, hija mía. Y las otras dos hermanas contemplando la escena. Ahí se retira la Santísima Virgen y a los 10 minutos regresa y se le aparece a la segunda hermana. Y se aparece, cuando la va a mirar, la ve, era un vestido verde, sin piedras preciosas, sin hilos de oro, un vestido verde sencillo. Y como esta segunda hermana había visto el vestido de la primera hermana, queda sorprendida y dice: señora, ¿y por qué ese vestido? Ahí la Santísima Virgen le dice: este es el vestido que tú me tejiste. Es un vestido, esas son tus oraciones, hija mía. Ahí ella queda así, porque comparó el vestido sencillo y humilde con el cual estaba vestida la Santísima Virgen, comparado con el vestido luminoso y hermoso de la primera hermana. Ahí queda así tranquila y Nuestra Señora se retira y se va. A los 10 minutos se le aparece a la tercera hermana y aparece vestida con un vestido harapiento, con un vestido, con un tejido con huecos, con defectos, y la última hermana queda toda impresionada y asustada y le dice: señora, perdón, señora, no tenía palabras. Y Nuestra Señora le dice: hija mía, este es el vestido que tú me tejiste. Ahí estas dos últimas hermanas quedan todas desanimadas, pero la Santísima Virgen les dice: no importa, les voy a dar una segunda oportunidad. En 1 año voy a volver y quiero ver el vestido que ustedes me van a tejer. La Virgen se desaparece y estas hermanas retoman el Santo Rosario a rezarlo con fervor, con más atención, con más humildad, con más devoción, con más piedad. La Virgen se aparece 1 año después con un vestido, a las 3 hermanas, y sobre todo a las 2 últimas, feliz y luminosa, con un vestido maravilloso, y les dice: hijas mías, este es el vestido nuevo que ustedes me hicieron. Muchísimas gracias, estoy feliz. ¿Qué lecciones sacamos de esto? El rosario, la oración tiene que ser hecha con todo el amor, la oración tiene que ser hecha con toda la humildad. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo yo rezo, a veces uno escucha en las misiones que uno hace, que las personas dicen: hombre, cuando tengo tiempo rezo el rosario. Y las personas se duermen mientras rezan el rosario. Muchas veces escuché en misión de señoras que decían: no, yo rezo el rosario cuando estoy acostada en la cama para dormirme. Yo les pregunto, ¿qué atención puede poner la Virgen cuando yo estoy dedicándole aquel último instante, cuando ya estoy a punto de dormirme, y yo le estoy haciendo ese rosario a Nuestra Señora? Es más o menos como lo siguiente. Imagínense, la reina Isabel II acaba de fallecer en Inglaterra, ¿no? Pero imagínense que esa reina o otra reina o alguien importante les concediera audiencia a ustedes o a cualquiera. Eso no es verdad que yo procuraría estar bien sentado, bien vestido, de la mejor manera, y conversar con ese monarca. Imagínese una autoridad en la tierra. ¿Cuánto más con la oración, con el Santo Rosario? ¿Con quién está usted conversando en ese momento? Es con Nuestra Señora, es con Jesús, están los ángeles al lado. ¿Cómo voy a estar yo de manera impropia, de manera descuidada? No. Procurar en la medida de lo posible estar de la manera más digna. Lo cual no quita, como aconseja San Luis María Griñón de Montfort, hombre, si estamos en una actividad manual, ¿puedo rezar el rosario o no puedo rezar el rosario? Puedo rezar el rosario, porque es preferible rezar un rosario, aunque tenga una que otra distracción, pero el todo de la voluntad y toda la intención que uno tiene es de rezar un rosario bien. Pero sin embargo, por ejemplo, yo puedo estar caminando y puedo ir rezando un rosario, tratando de prestarle atención al Santo Rosario. Pero como les digo, la oración debe ser hecha con dignidad, sabiendo que yo estoy en la presencia de Dios mientras rezo. Y si estoy en la presencia de Dios, yo debo prestarles homenaje a aquel que me ve, aunque yo no lo vea. Ese es el mérito, ese es el valor de la oración. ¿Por qué repetir
tanto? ¿Por qué repetir Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María? ¿Por qué repetir tantas veces una misma oración? ¿Han escuchado eso? Yo sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque es una objeción protestante, pero también dentro de los católicos, porque por increíble que parezca, el rosario tiene sus enemigos, el rosario tiene sus críticos. Y si ustedes tomaron la deliberación, el propósito de rezar el rosario todos los días, es evidente que el demonio va a estar furioso. Es evidente que el demonio va a estar descontento y va a querer primero desanimarlos. Mucha gente en las misiones que siempre hacemos nos dice eso: oiga, justo cuando voy a rezar el rosario me viene un sueño, me vienen unas ganas de dormir y termino el rosario ya y el sueño se va como por arte de magia. Nos tocó muchas veces y nos pasó muchas veces, justo cuando estamos rezando el rosario y vamos a empezar, o estamos suena el timbre, suena el teléfono, nos acordamos de algo importante, o si estamos en una familia rezando el rosario, justo cuando estamos rezando, el niño se pone a llorar. No nos desanimemos. Y sobre el repetir, yo tengo que decirles esto, que lo dicen los santos, ¿no? Existen dos tipos de oración y el rosario está compuesto de esos dos tipos de oración. Una es la oración vocal y otra es la oración mental. La oración vocal es aquella que es un texto, es una oración que ya está compuesta y que nosotros la recitamos, la leemos, la decimos de memoria. Esa es la oración vocal. Y otra es la oración interior, la oración que nace del corazón, que también es perfectísima, que es buenísima, pero las dos oraciones no se excluyen, no se contradicen. Ustedes saben, cuando a nuestro Señor los apóstoles le dicen: Señor, enséñanos a orar, Jesús no les dice: inspírense, inventen una oración, del corazón saquen algo lindo y invoquen al Padre. Él les dice: cada vez que vayan a rezar, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. La oración dominical, el Padre nuestro. Esa es la primera oración, el Padre nuestro, la oración dominical. Pero también está compuesta del saludo del ángel, que es el Ave María, que la Iglesia lo toma y la perfecciona. Entonces son esas dos oraciones. Pero alguien diría: no, pero entonces no es repetir tanto, no es mejor hacer una oración bien hecha cuando me nazca del corazón. Eso no se lo crean. ¿Por qué? Porque no siempre estamos dispuestos, no siempre tenemos la inspiración, y es más importante en cierto sentido la oración vocal que la oración mental. Sin embargo, el rosario tiene las dos partes. ¿Por qué? Porque no solamente repetimos el Padre Nuestro y el Ave María, sino que el rosario es como que una gran galería de cuadros y de imágenes y de historia sagrada. El rosario es eso. La persona, una vez estaba una santa que era Santa Ángela de Foligno, una santa italiana. Jesús se le aparece y la santa le dice: ¿cómo te puedo agradar, Señor? ¿Cómo puedo amarte más y cómo puedo acercarme más a ti? Y nuestro Señor le dice: contempla y medita en cada una de mis llagas. Es decir, hazte una imagen, represéntate en la imaginación cada uno de mis dolores, de mis padecimientos, de mis llagas, de mis caídas. Es en el fondo una película, una escena que nosotros nos figuramos con la imaginación. El Santo Rosario es eso, porque es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es su nacimiento, es su pasión y muerte, es su glorificación, es su resurrección. Es contemplar cada episodio, en cada misterio, en cada decena que vamos rezando. Entonces, cuando nos vengan con esa objeción, con esa duda, sepamos que eso no es de Dios. Sepamos que eso es una objeción protestante. Sepamos que eso es una objeción de todos los enemigos, de todos los matices, de todas las gradaciones que existen del Santo Rosario. Es la gente escéptica, es la gente que no cree en la oración, es la gente que no cree en la intercesión, en la mediación de la Santísima Virgen, ¿no? Ese es el poder de la oración, ese es el poder del Santo Rosario. Les iba a contar un hecho que se dio en un convento de religiosos franciscanos. Había uno de los frailes que tenía la devoción de antes de la cena, de la hora de la cena, el rezarle el rosario a Nuestra Señora. Y un día él no tuvo tiempo, le pasó algo, se atrasó en las oraciones y ya tocaron la campana para la cena, para la comida.
y él no había rezado el rosario. Entonces fue donde el superior y le dijo si le permitía terminar de rezar su rosario y luego se incorporaba y se unía y comía con todos los demás hermanos. El superior le dijo sí, entonces se retiró a su celda, a su cuarto, a su habitación y se quedó allí. Pero pasaba el tiempo y el religioso no aparecía, entonces el superior le manda a otro religioso, vaya, busque a fulano a ver qué le pasó y llámelo. El otro religioso se va y se queda y no regresa. Entonces ahí alarmado el superior manda a otros 2 religiosos, vayan a buscar a estos 2 frailes que se quedaron por allá, quién sabe qué. Entonces van donde el padre, donde el religioso a su cuarto, y la sorpresa. Ven a los 2 religiosos, ven al religioso que se había quedado rezando y ven al otro arrodillados y ven ese cuarto lleno de luz y era María Santísima que se había aparecido. Y estaba radiante y cada Ave María que recitaban y rezaban el religioso, los ángeles lo cogían y se lo ponían en la cabeza de Nuestra Señora y era el Santo Rosario, era la corona de rosas que rezaba ese devoto. Eso es lo que hacemos nosotros, todos nosotros cuando rezamos el Santo Rosario. Entonces, hay una razón que explica, que la da el Beato Alano de la Roche. Él dice lo siguiente: imagínense que yo todos los días les regalase a cada uno de ustedes 150 diamantes. Todos los días, 150 diamantes para usted. Y usted recibiera esos 150 diamantes. Eso no es verdad que usted quedaría como que hipotecado, como que obligado a que esa persona que me entrega esos diamantes, a darle todo lo que me pida. Eso es lo que hace un devoto con María Santísima. Usted, cada Ave María que usted le da a Nuestra Señora, es un diamante. Y si la gratitud, que es una virtud tan escasa, pero una virtud preciosísima, ¿verdad?, la poseen los hombres, o por lo menos es de esperar que la poseamos, ¿cuánto más será la gratitud de María Santísima? Ella queda agradecidísima. Entonces, por eso es el poder que tiene el Santo Rosario. Cada Ave María es un diamante que usted le entrega a la Virgen. Es evidente, es clarísimo que Nuestra Señora tiene todo el deseo de a ese devoto que le está entregando esos diamantes, decirle: hijo mío, ¿qué es lo que necesitas? Yo te voy a atender, yo te voy a conceder. Perseveremos en el Santo Rosario. Hoy es el día de la fiesta del Santo Rosario, Nuestra Señora del Santo Rosario. Cojamos nuestro rosario y recémoslo con toda confianza, sabiendo que Dios nos va a atender porque Él ama la oración que se echa a su Madre Santísima. Él ama el homenaje que es prestado a su Santísima Madre. Tengamos esa confianza sabiendo que es el arma que entregó Dios para aplastar la cabeza de la serpiente y para concedernos las gracias que necesitamos para nuestra santificación, para ir al cielo y concedernos las gracias materiales incluso que necesitamos en esta vida. Salve María.